Dios les bendiga, es para mí una bendición y un placer poder compartir con ustedes el siguiente mensaje. ¿Cuánto conocemos acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Quizás el verle en una cruz colgado y sangrado venga a nuestras mentes algunos episodios que fue azotado, que le pusieron una corona de espinas, que se burlaron de él, que cargó la cruz en la cual fue clavado entre criminales como si fuese él uno de ellos, que le dieron a beber vinagre, cortando su costado y le condenaron como culpable siendo inocente, pagando por algo que él no cometió, el pecado. Al que no le conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Tomó el lugar que tú y yo merecíamos a causa de nuestro pecado. Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas Él decidió tomar su lugar en la cruz y derramar su sangre para que nuestros pecados fuesen limpiados, porque sin derramamiento de sangre no tendríamos el perdón de nuestros pecados. Pero aún hay mucho más. Meditemos brevemente en las frases que él menciona brevemente cuando él estaba clavado en la cruz, llamadas también las 7 palabras. Primera, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33 y 34. Ante tanta injusticia, esta declaración nos demuestra la grandeza de su amor y la misericordia de nuestro Señor, poniendo en práctica sus enseñanzas cuando dijo en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, disculpando así su sufrimiento y su muerte, mostrando un gran amor y misericordia por la humanidad. Segunda, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23. Sea cual sea tu condición, si reconoces quién es Jesús verdaderamente, Él tendrá mucho más que darte que tú que pedirle. El malhechor pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. A un corazón constricto y humillado Él no desprecia. Los dos malhechores tuvieron la misma oportunidad, pero solamente uno vio en Jesús al que podía decidir en dónde pasaría su eternidad. En este tiempo en que muchos estamos en peligro de muerte por el coronavirus y otras muchas cosas más, habrá como personas como estas dos malhechores. Uno se arrepentirá reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, y otros morirán eternamente y sin Dios. Hoy es un día para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para todos aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados, el Señor Jesús promete el perdón de sus pecados y una vida eterna con Él. Tercera, mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Con la muerte de Jesús, María quedaría desamparada. Pero pese al dolor y al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca olvidó a su madre. María en ese momento estaba sufriendo al pie de la cruz. Jesús, con estas palabras, nos da un ejemplo que debemos seguir nosotros. Estar dispuestos para recibir al desamparado y al necesitado y ser hospedadores. Al parecer María para ese tiempo ya estaba viuda y Jesús no le quiso dejar desamparada. Cuarta, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión refleja la situación tan dolorosa por la cual él estaba pasando. El pecado nos separa de Dios. No debemos de olvidar que en ese momento él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Él estaba pagando el precio que tú y yo debiéramos de pagar a causa de nuestro pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53.
Quinta. Después de esto Jesús dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Juan 19. Mostrando su lado humano y en su agonía sintiendo una necesidad básica, saciar su sed, pero también mostrando un aspecto espiritual. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42. Sed de las almas que se estaban perdiendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23. Juan 4 nos revela una hermosa historia acerca de la mujer samaritana a la cual el Señor Jesucristo le pidió agua para beber. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Agua viva. Aquel que es el agua de vida. Cuando exclamó tengo sed, ellos en cambio empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca, le dieron vinagre a beber. ¡Qué ingratitud! Aquel que vino a ofrecer el agua de vida, a cambio le dieron muerte. Este es un problema de la humanidad. Él vino a dar vida y muchos prefieren mejor la muerte. Él vino y murió para perdonar nuestros pecados, para que no muramos eternamente, sino para que vivamos por la eternidad con Él. De estos dos malhechores, uno aceptó la vida, el otro prefirió la muerte. Sexta. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Todo lo dicho por los profetas se cumplió: su venida, la forma en que vendría y la forma en que se entregaría en la cruz por todos nosotros los pecadores. El plan de redención por la humanidad se había cumplido. Isaías 53, del 4 al 12. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y abatido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque no hizo mal y nunca hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantando, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes despartiré despojos, por cuanto él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Consumado es. No solo fue el cumplimiento de su muerte y lo dicho por los profetas. Jesús estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. El rescate por la humanidad fue difícil y muy doloroso, pero todo lo hizo por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación para la humanidad ya fue consumado. Solo queda saber cómo responderás tú al plan de Dios para salvar tu alma de la condenación eterna. Séptima. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Lucas 23. Tras el abandono de sus discípulos, la acusación y desprecio de su mismo pueblo y la injusticia del pueblo romano, cuando parecía que se encontraba solo en esa cruz, se dirigió al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando así una enseñanza y un ejemplo hasta el último momento sobre qué es lo que debemos hacer cuando todo parece estar acabado, cuando te sientes solo, cuando al parecer es el fin de todo. Busca a Dios, encomiéndate al Padre. La historia no termina en la cruz del Calvario. Se cumplió la profecía y al tercer día resucitó, mostrando poder sobre la muerte. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Pues bien, de esto se trata todo. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La paga del pecado es muerte, y mientras estamos sin Cristo y alejados de Dios, estamos muertos. Pero Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te invito para que oremos y tomes una decisión firme que cambie el destino de donde pasarás la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, mi buen Dios, por esa bendición tan grande y ese regalo que has decidido darnos de la salvación a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque entendemos que este sacrificio no será en vano para todos aquellos que creamos en Él. Señor, en estos momentos te ruego para que toques los corazones, hables a las almas que están viendo este mensaje y puedan tomar la decisión de reconocerte como Señor y Salvador, para poder tener el perdón de sus pecados y la vida eterna que tú has ofrecido a todos aquellos que creen en ti. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.